pulmonar y extrapulmonar. Yo soy el doctor Carlos Montenegro, yo soy médico internista, soy médico tratante del Hospital Carlos de Andrade Marín y soy también profesor universitario, actualmente de pregrado y tutor del internado rotativo. Lamentablemente por la falta de organización a nivel de la educación superior, los niveles de posgrado, los cursos de posgrado de medicina interna son ahorita muy escasos y lamentablemente no soy partícipe del posgrado de medicina interna. Esta conferencia, para quienes tengan la oportunidad de querer revisar la bibliografía, de ampliar los conocimientos, porque como ven ustedes, el tema de tuberculosis es extremadamente grande, extremadamente amplio, y en 40 minutos o en 45 minutos es muy corto el tiempo para topar una parte del tema, ¿no? Entonces, ahora existe la oportunidad de que ustedes puedan revisar el internet y buscar la guía NICE de tuberculosis, que es de donde la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública se basa, y también la guía práctica del Ministerio de Salud Pública referente a tuberculosis toma muy en cuenta lo que dice la OMS y la OPS para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, si es que ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden interrumpir tranquilamente, pueden alzar la mano, o si no, pueden mandar las preguntas a través de del chat, ¿no? Pero ustedes conocen que el aprendizaje es una interacción, es una proacción de todo aquel que quiera aprender, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, estas 3 guías son las básicas, ustedes pueden, en el caso de querer despejar cualquier inquietud, cualquier duda o querer aumentar sus conocimientos, ustedes tienen la capacidad de buscar artículos o buscar otro tipo de bibliografía, ¿no? Pero para la práctica, tanto de la atención primaria de salud como en los hospitales ya de segundo o tercer nivel, tenemos la guía del Ministerio de Salud Pública, que es la principal, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con una frase dicha por un médico inglés hace más o menos unos 40 años en un libro de fisiopatología. Consta de estos 3 elementos: la superstición, el empirismo y la observación. Estuvo constituida la medicina en los días del médico sacerdote de Egipto y Babilonia, y aún hoy la forman los mismos elementos. Entonces, ustedes saben y conocen que el médico no solamente es conocimiento, ¿no? El médico no solamente es un estudioso, es un científico que solamente utiliza datos basados en la evidencia o basados en estudios. El médico también parte de su formación o parte de su personalidad también utiliza el empirismo, porque no todo al momento es evidencia, y es evidencia 1A. Entonces tenemos muchos grados de evidencia. Quisiéramos llegar al nivel ideal de que todo
nuestra práctica esté basada en niveles de evidencia 1A, pero no es así. Tenemos evidencia de otros grados, ¿no? Y tenemos que actuar en base a ese tipo de conocimientos. Incluso la superstición. A veces los médicos también somos muy supersticiosos, muy cabalísticos, y no solamente los médicos, sino que a veces también incluso nos dejamos contagiar de los pacientes en lo referente a lo que es superstición. Y ahorita, en este momento, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos en la era de la robotización. Entonces, estamos empezando esa era. La robotización ya son 2 décadas o 3 décadas que estamos en la robotización, y ahora es el auge de la inteligencia artificial. Vamos a ver hasta dónde o cómo actúa la inteligencia artificial en beneficio de lo que es la medicina, en beneficio de la sociedad y en beneficio de la humanidad, ¿no? Solamente el tiempo dirá cómo la inteligencia artificial va a ser de mucha utilidad en la medicina. Para hablar de la tuberculosis, nosotros tenemos que hablar de epidemiología. Entonces, esos son los datos que tenemos al 2020, el año de la pandemia, ¿no? En el 2020 se estima que 10 millones de personas desarrollaron tuberculosis. Y de esos 10 millones de personas, 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis el año de la pandemia, ¿no? Estas cifras solamente fueron superadas en mortalidad por el COVID, ¿no es cierto? Por la pandemia. La tuberculosis fue y sigue siendo considerada como la enfermedad infecciosa más importante y más letal a nivel mundial. Y tenemos que seguirla considerando de esa manera para conseguir uno de los grandes objetivos que nos propone la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es ese gran objetivo? El objetivo que nos propone la Organización Mundial de la Salud se equipara a los objetivos que se han conseguido anteriormente con las enfermedades infecciosas, ¿no? Con el sarampión, con la polio, con la viruela, entonces, incluso ahorita con el VIH, ¿no? Se ha puesto un año en el que se piensa erradicar la tuberculosis o se piensa controlar la tuberculosis, o que la incidencia de la morbilidad y la mortalidad de la tuberculosis sea mínima, ¿no? Y ese año es el año 2035. Entonces, no solamente los médicos estamos inmiscuidos en esto, sino absolutamente todo el personal de salud, ¿no? Médicos, enfermeras, tecnólogos, laboratoristas, absolutamente todo el personal que conforma la salud está inmiscuido en esta meta. Los médicos de atención primaria, que cumplen una gran labor, una sacrificada labor, ¿no es cierto? Son los médicos que ven por primera vez a un paciente, ¿no? A un paciente que está en zonas rurales, a un paciente que no cuenta con los servicios que se disponen a nivel de la ciudad, a un paciente que no está bien nutrido, con varios factores de riesgo que hacen que el desarrollo de la tuberculosis se dé en muchas zonas que nosotros las tenemos perfectamente localizadas, ¿no?
Ese es uno de los grandes retos a nivel de la atención médica, lograr la erradicación de la tuberculosis en el 2035. ¿Cómo se va a lograr eso? Uno de los grandes objetivos es hacer un diagnóstico oportuno de la tuberculosis, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Otro de los grandes problemas relacionados con el tema de la tuberculosis es la resistencia, es la drogoresistencia, ¿no? Entonces, y más aún luego de la pandemia, en donde se abusó de los antibióticos. Entonces, ya la misma tuberculosis, por el hecho de su fisiopatología y por el hecho de usar varios fármacos para el control, es suficiente para que esta enfermedad empiece el desarrollo de la tuberculosis, ¿no? A eso tenemos que asociar la mala práctica del uso indiscriminado de los antibióticos, que hace que haya cepas de bacterias que desarrollen la tuberculosis y que sea mucho más difícil el tratamiento. Aquí tenemos unos datos del Hospital Carlos Andrade Marín antes de la pandemia del 2020 y del 2021, ¿no? En promedio, en el hospital en los últimos años, se han diagnosticado alrededor de 100 casos, ¿no? Antes de la pandemia, el promedio o la incidencia del diagnóstico de tuberculosis en el hospital rondaba alrededor de los 100 pacientes. En el 2020, ya en la época de la pandemia, se diagnosticaron 35 pacientes y en el 2021 36. En el 2022 prácticamente fue un año de transición entre la pandemia y la normalidad, y ahorita en el 2023 prácticamente estamos ya como en la prepandemia, ¿no? Estamos prácticamente haciendo prácticamente lo mismo que hacíamos antes de la prepandemia, ¿no? En el 2020 y en el 2021, el número de casos que se detectaron, la gran mayoría de casos, posiblemente, no tengo el dato preciso, pero la gran mayoría de casos estaban relacionados con el COVID, porque prácticamente los hospitales se convirtieron en hospitales para recibir a pacientes con COVID. Entonces, la prioridad era el diagnóstico y el tratamiento del COVID, y una de las características de la pandemia fue que hubo escasez de insumos, ¿no? Hubo escasez de insumos, hubo escasez de reactivos, pero se priorizó la atención, el diagnóstico de la pandemia, y se dejó a un lado prácticamente a todas las demás enfermedades. Sin embargo, como el COVID era una enfermedad respiratoria, no se dejó también no se le dejó muy aparte a la tuberculosis, ¿no? Entonces, también era importante hacer diagnóstico de tuberculosis, pero sin embargo, este diagnóstico de tuberculosis no fue como en los años de prepandemia, ¿no? Sin embargo, tenemos que prácticamente se hizo diagnóstico en 35 pacientes en el 2020 y 36 pacientes en el 2021. Aquí está una relación de género entre el femenino y el masculino. En la prepandemia prácticamente era una relación de 2 a 1.
Y en los años de pandemia, en el 2020 y en el 2021, tenemos una relación que aumentó, ¿no? Prácticamente de 3-1. Ahí tenemos el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Igualmente, la relación entre el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar en la era de prepandemia era aproximadamente 2-1 o un poquito más. En el año 2020 y en el año 2021 vemos que esa relación de tuberculosis extrapulmonar y pulmonar aumentan los casos de tuberculosis extrapulmonar o se diagnostican más pacientes con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Entonces, antes de nosotros utilizar las pruebas diagnósticas, nosotros debemos sospechar en pacientes que pueden tener tuberculosis. Si no tenemos esa sospecha, nosotros vamos a mal utilizar los estudios de diagnóstico y se van a desperdiciar, ¿no? O posiblemente no tengamos ni siquiera la oportunidad, dependiendo del nivel de atención en donde nos desempeñemos, no tengamos ni siquiera la oportunidad de poder hacer estudios diagnósticos adecuados para tuberculosis en los lugares donde nosotros nos desempeñamos, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es sospechar en tuberculosis, ¿no? Antes de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública sugería y recomendaba que los pacientes sean catalogados como sintomáticos respiratorios y los sintomáticos respiratorios sean los pacientes que se hagan estudios de tuberculosis, especialmente el Baren-Sputum. Esa recomendación o esa sugerencia del Ministerio de Salud Pública se ha modificado y se ha cambiado. Ya no se solicita que simplemente estemos pendientes de los pacientes sintomáticos respiratorios, sino que nosotros, los médicos, tanto en atención primaria como en segundo nivel de atención o en los hospitales de especialidad, nosotros seamos capaces de hacer un perfil del paciente con tuberculosis y en base a ese perfil nosotros poder hacer el diagnóstico correspondiente de tuberculosis. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico bacteriológico confirmado, ¿no? Pero eso aparentemente es sencillo, pero en la práctica no lo es. Entonces, nosotros podemos tener pacientes con un perfil de tuberculosis en el que existe la sospecha clínica de tuberculosis, pero no lo logramos confirmar por ninguno de los métodos, sean microbiológicos, sean moleculares, no lo logramos confirmar. Entonces, en la práctica, nosotros podemos tener un paciente con el perfil de tuberculosis, pero sin diagnóstico de tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, ahora que nosotros estamos en la medicina basada en la evidencia, entonces a veces muchos médicos simplemente por no tener el diagnóstico de tuberculosis, al paciente posiblemente no se le considera como paciente con tuberculosis y no se le da el tratamiento para tuberculosis, ¿no? Entonces, eso está pasando principalmente en esta última década, ¿no? En donde está en auge
la medicina basada en la evidencia. Muchos médicos, especialmente de las nuevas generaciones, si no tienen el examen que le diga que es tuberculosis, simplemente no lo considera tuberculosis. Si no confirman el diagnóstico de tuberculosis con cualquiera de los métodos microbiológicos o moleculares, no se lo considera como tuberculosis, pero sin embargo en la práctica vamos a tener perfiles de pacientes que cumplen, ¿no es cierto? Pueden tener, por ejemplo, una radiografía de tórax sugestiva de tuberculosis. El paciente, por ejemplo, puede estar con un síndrome constitucional, ¿no? Pacientes con síndrome constitucionales los tenemos todos los días en los hospitales de tercer nivel. El síndrome constitucional, ¿no es cierto? Baja de peso, diaforesis, fiebre, hiporexia. Entonces, son pacientes que en una primera instancia el médico piensa que se trata de un problema crónico, posiblemente tumoral, y nos dedicamos a hacer el diagnóstico de esos pacientes. Y obviamente pensamos en infecciones crónicas y dentro de esas infecciones crónicas siempre tiene que estar presente la búsqueda de la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos llegar al diagnóstico de tuberculosis sospechando primeramente de que el paciente tenga tuberculosis y confirmando con un método de laboratorio. Pero, por otro lado, podemos tener a un paciente también que podemos sospechar de tuberculosis y no logramos confirmar ni microbiológicamente ni molecularmente el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de pacientes son muy pocos y de acuerdo a la experticia del médico, el médico puede catalogar a ese paciente como altamente sugestivo de tuberculosis y diagnosticar tuberculosis sin necesidad de un examen que lo confirme, ¿no? Entonces podemos tener una radiografía sugestiva, podemos tener una histología sugestiva, ¿no? De tuberculosis en un ganglio, en un tejido, en donde los patólogos reportan el famoso casium, ¿no? El granuloma caseoso. Ya, una vez que nosotros sospechamos de tuberculosis y logramos diagnosticar de tuberculosis, tenemos que definir en dónde está esa tuberculosis, ¿no? La gran mayoría de casos de tuberculosis van a estar en el sistema respiratorio, en los pulmones, pero podemos también encontrar la tuberculosis en los ganglios linfáticos, en el sistema digestivo, en el mesenterio, en el peritoneo, en el tracto genitourinario, en la piel, en las articulaciones, en los huesos y en las meninges. Entonces, primeramente lo que nosotros tenemos que hacer es sospechar en que un paciente tenga tuberculosis, ¿no es cierto? Luego, solicitar los estudios correspondientes para el diagnóstico de tuberculosis y luego de confirmar el diagnóstico, tenemos que ubicarle a la tuberculosis, ¿no es cierto? Si la tuberculosis está en los pulmones, si la tuberculosis está en la pleura, si la tuberculosis está en el intestino, si la tuberculosis está en el peritoneo, si la tuberculosis está en la pleura, si está en el pericardio,
si está en el sistema genitourinario, si está en la piel, en las articulaciones, en los huesos o en las meninges, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de esas localizaciones nosotros tenemos los exámenes apropiados para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Que pueden ser radiografías, pueden ser citología de los líquidos, pueden ser las coloraciones típicas que hacemos en los estudios de los líquidos, ¿no? Y también las características de los líquidos nos indican a nosotros que ese paciente puede tener una tuberculosis, ¿no? Con respecto a los exámenes para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no es cierto? No es tan sencillo. No son tan populares los exámenes. En atención primaria de salud, en los centros de salud, en los hospitales básicos, posiblemente el único método de diagnóstico que tenemos nosotros para diagnosticar tuberculosis es la tinción de Ziel-Nielsen o el VAR, ¿no es cierto? Posiblemente sea el único método diagnóstico que nosotros tengamos. Entonces, esta realidad, esta cruda realidad que está en relación con el nivel económico de un país, es lo que piensa cambiar la OMS, que por lo menos, ¿no es cierto?, en los centros de salud, en los hospitales básicos, se tengan métodos de diagnósticos como por ejemplo el GeneXpert o la reacción de el PCR, ¿no? El PCR para diagnosticar la tuberculosis. Por lo menos tener eso para aumentar la sensibilidad diagnóstica, ¿no es cierto?, en los pacientes en donde nosotros sospechemos de tuberculosis. Lamentablemente, el VAR o la tinción de Ziel-Nielsen tiene una sensibilidad y una especificidad que está en el 60%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un paciente tiene tuberculosis y no tiene los suficientes bacilos, ¿no es cierto?, en un esputo, posiblemente nos salga un falso negativo. Pero, sin embargo, esa es la primera prueba que en los centros de atención primaria o en los hospitales básicos, los médicos tenemos que hacerlo, ¿no? Si es que existe la posibilidad y la sospecha del diagnóstico es alta, nosotros tenemos la obligación de referir a ese paciente a un hospital en donde se pueda hacer un PCR, ¿no? Un PCR para tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tinción el VAR en esputo, puede hacer diagnóstico de tuberculosis cuando existen por lo menos de 5,000 a 10,000 unidades formadoras de colonia. Entonces, si no existe en una muestra 5,000 o 10,000 unidades formadoras de colonias, posiblemente nos va a salir un falso negativo, ¿no? Y con suerte, obviamente, con suerte, vamos a tener la positividad de ese examen. Entonces, ese es el primer examen, el más común y el más popular que nosotros tenemos acceso. El PCR para tuberculosis, que no solamente diagnostica al genoma del Mycobacterium tuberculosis, sino que también diagnostica la resistencia a la rifampicina. Ese método
puede diagnosticar en una muestra de 100 a 150 unidades formadoras de colonia. Entonces, obviamente, la sensibilidad y la especificidad de este método aumenta. Y la ventaja del PCR, que se conoce comúnmente como GeneXpert, o el PCR para tuberculosis, o GeneXpert, no solamente nos da el diagnóstico de tuberculosis, sino que también ya nos ayuda con por lo menos la resistencia a uno de los fármacos que es utilizado en el esquema de tuberculosis, ¿no es cierto? Que es la rifampicina. El otro método para diagnóstico de tuberculosis son los cultivos de medios sólidos y los cultivos de medios líquidos. Si es que en atención primaria o en los hospitales de segundo nivel tenemos problemas incluso para tener una prueba de GeneXpert o el PCR para tuberculosis, posiblemente también haya problemas para tener los cultivos, ¿no? Creo que el cultivo de medios sólidos sí está al alcance económicamente para que los hospitales de segundo nivel estén dotados, y posiblemente sí los haya en algunos hospitales, pero en otros hospitales no los van a tener. El cultivo de medios líquidos, que es más sensible todavía que los otros métodos, obviamente, y más caro, solamente van a estar en los hospitales de especialidades, ¿no? En los hospitales de tercer nivel. Entonces, dependiendo de el acceso que nosotros tengamos a los métodos de diagnóstico, nosotros podemos solicitar el VAR, podemos solicitar el PCR y podemos solicitar el cultivo en medio sólido, o podemos solicitar el cultivo en medios líquidos, ¿no? Como les decía, dependiendo de la localización de las lesiones y dependiendo de la sintomatología del paciente, por ejemplo, podemos hacer un estudio de los líquidos, ¿no? De líquido pleural, podemos hacer un estudio de líquido sinovial, podemos hacer un estudio de líquido ascítico, podemos hacer un estudio de líquido pericárdico. Entonces, en cada uno de estos líquidos vamos a tener signos que nos orienten a pensar en tuberculosis, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, en líquido pleural, vamos a tener predominio de linfocitos o predominio de monocitos. Lo mismo vamos a tener en el líquido cefalorraquídeo o en el líquido ascítico, ¿no es cierto? Signos que nos hacen pensar en presencia de tuberculosis, ¿no? El hecho de diferenciar el exudado de trasudado en uno de los líquidos también es muy importante para nosotros sospechar y solicitar los estudios apropiados para el diagnóstico de tuberculosis. Y obviamente, si existe la posibilidad de mandar una muestra de un tejido al laboratorio y en esos tejidos poder hacer, por ejemplo, un PCR o solicitar un PCR, también se lo puede hacer. Estos son los nuevos métodos diagnósticos que se están utilizando, que son nuevos y están aprobados por la OMS y que están siendo muy útiles para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no?
Los tres primeros, la amplificación isotérmica mediada por bucles, las pruebas TrueNAT y las pruebas con sondas lineales, son pruebas que detectan el ADN del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estas pruebas están en laboratorios de alta especialidad y me parece que en nuestro medio, posiblemente los hospitales centinelas o los hospitales emblemáticos del Ministerio de Salud Pública ya los tienen y se puede solicitar para estudio tanto diagnóstico como para resistencia de fármacos. Lo más utilizado en nuestro medio para resistencia de fármacos es el GenExpert, que detecta múltiples resistencias, o los cultivos, ¿no? Que se lo hace en el INSPI. Pero me parece que también estos nuevos estudios, que también son moleculares, también se lo está haciendo ya. Y también son de gran utilidad para los pacientes con diagnósticos de tuberculosis multiresistente. Existe la determinación del liposacárido, el lipoarabinómano, el lipoarabinomanano. Esta determinación del lipoarabinomanano se lo hace por inmunocromatografía y está sugerida en pacientes con diagnóstico de VIH, ¿no? Para solicitar esta prueba, el paciente debe tener ciertas características, porque esas características le dan una alta sensibilidad y una alta especificidad a esta prueba. Entonces, este liposacárido, esta prueba de liposacárido no se puede pedir en cualquier paciente con sospecha de tuberculosis, ¿no? Sino que está sugerida y está recomendada para los pacientes que tienen infección de VIH y se presume que el paciente tiene tuberculosis. Entonces, en ese paciente está recomendada la determinación del lipoarabinomanano. Nosotros como médicos nos enfrentamos a diferentes escenarios para diagnóstico y tratamiento de tuberculosis. Uno de esos escenarios es justamente identificar por primera vez a la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo diagnosticamos por primera vez una tuberculosis? Primero, tenemos que sospechar pacientes con signos de tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos pacientes con signos de tuberculosis? Como la tuberculosis muy comúnmente es una enfermedad respiratoria y se localiza a nivel del sistema respiratorio, entonces, pacientes que tienen tos, expectoración o hemoptisis son los pacientes candidatos a que se le haga la prueba del Sil-Nielsen, ¿no? O del Baren-Sputo. Y ese paciente también es candidato a hacerse una radiografía de tórax. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de estas pruebas? Como ya dijimos anteriormente, ¿no es cierto? La limitación de la prueba del BAR o de la coloración de Sil-Nielsen, la sensibilidad y especificidad está alrededor del 60%, y esa especificidad y sensibilidad baja en poblaciones como en niños o infectados por el VIH, ¿no? Y como vimos anteriormente, ¿por qué esta prueba de
de VAR tiene baja sensibilidad y baja especificidad, porque se necesita tener una gran cantidad de bacilos para que el Mycobacterium sea detectado. La radiografía de tórax también es muy importante en el diagnóstico inicial de tuberculosis. ¿Por qué? Porque justamente nos dan signos que nos hacen sospechar de tuberculosis, ¿no? Los infiltrados pueden ser parailiares, los infiltrados pueden ser apicales, ¿no es cierto? Los infiltrados pueden ser micronodulares en las tuberculosis miliares, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos esas pruebas, que son las pruebas iniciales para diagnóstico, pero sin embargo tenemos muchas limitaciones desde el punto de vista de efectividad o de eficacia para el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo deseable? Lo deseable sería tener una prueba en atención primaria de salud con una alta especificidad y una alta sensibilidad para que pacientes con sospecha de tuberculosis, nosotros hacer esas pruebas y llegar a un diagnóstico oportuno de tuberculosis, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial y hacer un diagnóstico oportuno de tuberculosis. ¿Cuáles son los desafíos para la atención primaria de salud? Obviamente los desafíos, y es lo que se está trabajando en la última década, se tiene más de miles estudios de biomarcadores. De esos innumerables estudios de biomarcadores que se han hecho en la última década, la OMS los ha validado a muy pocos, a 14, y no los aprueba para el uso general de la práctica médica, ¿no? Pero esos son los desafíos, o sea, tener un estudio diagnóstico en el que nosotros podamos diagnosticar en forma oportuna a un paciente con tuberculosis. Ese es uno de los primeros escenarios que se enfrenta un médico un médico de atención primaria, un médico que trabaje en un hospital básico, ¿no? Es el primer escenario al que se enfrenta, posiblemente el primer escenario al que se enfrenta la gran mayoría de médicos que atienden un paciente, posiblemente con sintomatología respiratoria o posiblemente que el médico ya esté empezando a sospechar en tuberculosis, ¿no? La prueba de susceptibilidad a fármacos, como lo decíamos anteriormente, ¿no es cierto? La prueba de susceptibilidad a fármacos, nosotros la tenemos a través del PCR, ¿no es cierto? Y de los cultivos. Lamentablemente el PCR, el más utilizado y el más común que tenemos nosotros, nos da solamente la resistencia a uno de los fármacos del esquema, que es la rifampicina, y obviamente los cultivos son los que nos van a decir, los cultivos que se realizan en el INSPI, nos van a decir si es que el Mycobacterium es resistente a uno o más fármacos, ¿no? ¿Y cuál es el reto? El reto obviamente es tener métodos diagnósticos que nos ayuden a detectar no solamente resistencia a un fármaco, sino a múltiples fármacos y que ese método diagnóstico esté al alcance de los médicos de atención primaria. En la tuberculosis activa es un poquito más sencillo el diagnóstico porque simplemente los bacilos están, hay mucho más bacilos en las pruebas de esputo o en las muestras que nosotros logramos tener en los pacientes, ¿no? Como decíamos, en
el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar e infantil se complica un poquito más porque necesitamos de otros estudios aparte de la coloración de Sil-Nielsen y aparte del PCR para tuberculosis, necesitamos de otros estudios que nos ayuden a diagnosticar y a confirmar que estamos frente a un paciente con diagnóstico de tuberculosis. Entonces aquí tenemos que ir ya juntando absolutamente factores de riesgo, sintomatología, estudios diagnósticos que nos ayuden a nosotros a aumentar la sospecha de tuberculosis. Y como decíamos al inicio, ¿no es cierto? Debemos nosotros buscar el perfil del paciente tuberculoso porque incluso podemos nosotros llegar a confirmar el diagnóstico, no a confirmar, llegar a sospechar de un paciente que tiene alta probabilidad de que su problema sea tuberculosis. Y eso se lo hace en base a todos los datos que tenemos y lamentablemente sin que tengamos una prueba sea microbiológica o molecular para tuberculosis. Y no sé cuánto tiempo dispongo más para la charla. Estimada doctora, ya se ha terminado el tiempo. Estamos ¿Terminó? un poquito... Oh, qué pena. Bueno, entonces, un minutito más. El diagnóstico de Pero sí. tuberculosis latente también es un escenario al que nosotros nos enfrentamos y aquí nosotros utilizamos la prueba cutánea de tuberculina, que es el PPD o el interferón gamma, ¿no es cierto? Es otro de los escenarios al que nos enfrentamos y ese escenario está en pacientes que utilizan biológicos, medicación biológica y en pacientes de trasplante fundamentalmente, ¿no? Obviamente en pacientes inmunodeprimidos nosotros también podemos hacer el diagnóstico de tuberculosis latente. Y obviamente una vez hecho el diagnóstico tenemos que hacer nosotros seguimiento y para el seguimiento vamos a tener las mismas pruebas que utilizamos para el diagnóstico. Entonces, miren, termino con esta frase. Aparentemente, yo realmente no pensé que el tiempo se fuera. Se fueron 45 minutos en la charla. No terminé de dar como hubiera querido dar la charla. Entonces, esta es una frase de Hipócrates. La vida es corta, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio, especialmente en tuberculosis, es extremadamente difícil. Muchas gracias, ¿no?